firmas. Qué bueno. Juan Daniel, por ahí vi que subiste como en redes sociales, en Twitter especialmente, que si llegabas a ser alcalde quitabas el pico y placa. ¿Cómo es eso? ¿No te parece una locura? ¿Va a quitar el pico y placa, Juan Daniel? Yo creo que la locura es seguir pensando que una medida que se concibió originalmente como una restricción a una cierta parte del parque vehicular de Bogotá, que son los vehículos particulares que en los 90 eran propios de los hogares de ingresos altos y de clase media, siga vigente cuando hoy en día el 85% de esos vehículos particulares están en hogares de estratos 1, 2 y 3. Entonces tenemos que pensar en medidas mucho más incluyentes que nos permitan controlar la congestión. Eso significa sustituir el pico y placa por otro tipo de medidas. ¿Cómo cuál? Como por ejemplo. Bueno, en algunos países y en algunas ciudades se han creado los conceptos de cargos por congestión, ¿sí? Eso significa que si nosotros tenemos aplicaciones como Waze, ¿sí? Sabemos efectivamente que, por ejemplo, entrar un viernes a las 5 de la tarde a la autopista, pues es algo que va a generar una congestión muy importante y por consiguiente con toda la tecnología nosotros podríamos estar definiendo cómo si tú ingresas a la autopista empiezas a pagar por kilómetro recorrido en esa zona un cargo por congestión y te llega la factura mensual a la casa como te llega la factura de la energía. O sea que van a cobrar los trancones. Del gas. Pero eso sería van más a cobrar los trancones en la vuelta. Entonces de lo que se trata es de dejar de lado que las medidas de control de congestión en Bogotá estén basadas en el odio al carro. La pregunta de Maxwell es muy válida. ¿Sí es válida? Gracias, jefe. Claro. Yo pensé que la estaba cagando. No, sea grosero, hermano. ¿Qué van a cobrar por los O sea, el trancones? trancón, o sea, uno está ahí quieto y pin, jue madre, me está sumando. No, por evitarlo. Por evitarlo. Por Que si evitarlo. usted se mete por este lado, pin, le cobramos. Ahora, si usted... Entonces, lo que pasa es que si tú le dices a una persona, si entrara a la autopista un viernes a las 5 de la tarde vale, pues muchas personas van a decir, dice, no, bueno, yo me si yo evito no tengo esa. tanto afán, no me meto o me voy por otras vías alternas y no genero congestión en la autopista. Entonces, los que entran a la autopista son los que verdaderamente necesitan esa vía rápida para poder salir de Bogotá, por ejemplo. Como Es la canción de Shakira, el que tenga Ferrari puede pagar, pero el que tenga Twingo... Pero y en sí le ese toca caso un entonces poquitito. no estaríamos pensando en las personas de estratos 1, 2 y 3, porque pues digamos que no tendrían la posibilidad que De tiene, pagar. exacto, de pagar. Claro, ¿Cómo pero sería eso? entonces preguntémonos, ¿quiénes son los usuarios del trayecto sur-norte de la autopista los viernes después de las 5 de la tarde? Y eso se trata de analizar y nosotros tenemos toda la información porque Bogotá tiene muy buena información. Y seguir pensando que la medida que está vigente hoy de pico y placa, pues unos salieron afortunados y otros salieron con mala suerte. Uno ¿A usted no le puede parece que tomar fue una mala decisiones. decisión de la alcaldesa Claudia López el pico y placa de este año? El ajuste de este año me parece que tiene una aleatoriedad que no es necesaria. Es decir, yo no necesito poner un golpe, poner la suerte a jugar y O sea, ¿sí le parece que está mal? tiene que ajustarse exactamente. Sí, hay que cambiarlo. Sí, señor. Y usted de pronto quita el pico y placa. Para tener medidas mucho más incluyentes del control de congestión. Claro, Es decir, pero seguir no es una pensando- decisión, no es que usted llegue y de una quita el pico y placa. No. No, de lo que se trata es, estamos haciendo los estudios en este momento para tener un modelo de propuesta alternativa que usando tecnología y siendo incluyentes porque ya está pasado de moda seguir odiando el vehículo particular. Es decir, si el 85% de propietarios de vehículos son hogares de estratos 1, 2 y 3, hay familias que tomaron decisiones para transportarse o para generar fuentes de ingresos con ese vehículo. Entonces tenemos que pensar cosas más incluyentes que nos permitan tener medidas de control de congestión actualizadas y no simplemente continuando con las que iniciamos en la década de los 90. Bueno, yo creo que esto sí de pronto puede funcionar por lo de la estadística y todo eso que usted... A ver, Por a ver, supuesto, dígalo. la Usted es un evidencia. un duro en eso, en estadísticas, pero y de muchas pronto dice esto no funciona. La pregunta es que Waze, a como ustedes Waze alcalde les dice, esto funciona, no ¿ustedes funciona. son Waze? No, El yo no. 90% de las veces me funciona. A veces me hace meter Por en eso. trancones. No, yo Ah, nunca. sí, o en Pero le hago sitios una- que no tienen salida. Eso es cierto. Pero yo le hago una pregunta, por ejemplo, sí, es que me parece complicada de todas formas. ¿No cree usted que esa es una medida, obviamente es muy inteligente, pensada, usted como estadista, pero que requeriría de una cultura ciudadana que abandonó Bogotá hace 25 años porque tuvimos cultura ciudadana como Ocus a comienzos de los 90 y en vez de continuar esos programas se echaron a la basura
Y si de pronto estuviéramos más preparados, podríamos, o sea, eso no se alcanza a hacer en eso es 4 añitos, en 1, en eso 2. es un excelente punto. Y yo creo que la cultura No hay. ciudadana hay que recuperarla, pero no con payasos y con mimos, porque eso era en la década de los 90 cuando nosotros reaccionábamos frente a esos temas. Estamos trabajando con un equipo también de personas que quieren pensar cómo ver el resurgir de la cultura ciudadana a través de otros elementos. No, no, es que sí. Y existe este Amigo, aparato que perfectamente, sirve Daniel, muchísimo y para nos- poder fomentar O sea, la que va a cultura acabar ciudadana. los Entiendo mismos Se perfectamente necesita. lo de los payasos y eso, pero no, eso como que ya me sonó a vainazo. No estoy hablando de payasos, estoy hablando de que hubo una cultura ciudadana de verdad en los 90. Yo tengo 60 años, amigo. Entonces yo llevo en Bogotá 46. Entonces, en ese momento de verdad nos estaban enseñando a cómo cruzar las calles, cómo pasar por el puente, y todo eso se dejó de hacer durante 25 o 30 años. Ni Peñalosa, ni Garzón, ni Clara López, Ni ni Petro. Petro, ni Claudia. Ninguno retomó la cultura ciudadana. Si hubiéramos continuado eso, en ese momento tendríamos una sociedad que hace 30 años estaría ya con su cabeza absolutamente. Seguimos viendo a la gente pasando por debajo de los puentes peatonales, cruzando con respetan el los muchachito semáforos. por cualquier parte entre los Sí. carros. Entonces, me Pero yo creo- parece que la medida que estás diciendo es muy interesante, pero creo que requeriría de que la sociedad, los colombianos, los bogotanos, estuviéramos un poquito más acostumbrados a adquirir estos hábitos, ¿no? Totalmente de acuerdo. Y efectivamente, la propuesta que nosotros estamos haciendo es que el pegante de todas las ideas que estamos planteando, ¿Pegante? que es resolver. Exactamente. Por eso Descarado. No es ese pegante- pegante, no es ese pegante, Maxwell. ¿cómo es? No, pero lo que hace que todas las ideas estén en una unidad. Maxwell ya está diciéndole Alre- que elegante como el pegante. No. Pero eso lo dije. Alrededor de resolver los problemas de movilidad, seguridad y pobreza en Bogotá, pues es la cultura ciudadana. Y tenemos Yo una tengo- apuesta interesante. Tengo otra